Y bueno, pues vamos, como te decía, a estar viendo temas especiales. La apologética, si tú no sabes qué es la materia dentro de la teología que trata la defensa del evangelio, defensa entre comillas, porque el evangelio no necesita que lo defiendan, ya que la Biblia es suficiente para defenderse a sí misma, ¿verdad? Pero Dios nos manda en Primera de Pedro 3:15 que estemos preparados, que estemos ¿qué? Preparados para presentar defensa, y esta palabra defensa en griego es la palabra apología, ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Quizá tú eres cristiano, quizá tú vienes por primera vez y tienes algunas dudas acerca de la fe que tenemos los creyentes. Y quizá tus preguntas son muy válidas y quizá también te has encontrado con que el creyente promedio, cuando lo cuestionas, en vez de responder, se enoja y con un gloria a Dios te manda al infierno en el amor de Cristo, ¿verdad? Es como solemos muchas veces actuar. Allá tú en tu incredulidad, conste que te lo advertí, no digas que no te dije cuando estés ardiendo en el infierno, en el amor de Cristo, ¿verdad? Porque muchos creyentes flojos, en vez de prepararse, pues prefieren simplemente señalar y condenar a la gente, y esto pareciera ser correcto, pero no es lo que la Biblia nos manda hacer. La Biblia nos manda estar siempre preparados, dice Primera de Pedro 3:15, para presentar defensa, apología, ante todo aquel que nos demande, escúchalo, razón de la esperanza que hay en nosotros. Digan conmigo, razón de la esperanza que hay en mí, de donde yo concluyo que nuestra esperanza no está basada en el fanatismo y que no está peleada con la razón, sino que contrario a eso, nuestra esperanza es razonable o es racional o no es irracional. Y como decía en la oración, no es que la gente por evidencias va a creer. Jesús mismo hizo milagros y lo terminaron crucificando. Pero hay mucha gente que está sinceramente equivocada, que tú a lo mejor no sabes, nació en un hogar ateo, que vivió una tragedia y nunca encontró una respuesta a las dudas que tenía. Y de ahí que la Biblia nos dice que siempre estemos preparados para que estas personas que tienen preguntas se den cuenta que nuestra fe no es fanática, y este dicho de que la fe es ciega es totalmente antibíblico y casi a nivel herejía. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay lugar en la Biblia para definir la fe como algo ciego o como decidir de poner nuestra confianza en alguien que quién sabe si exista, que no nos consta, pero pues decidimos creer. No, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, estar completamente seguro, convencido que hay un mundo espiritual que existe aunque no lo podamos ver, que hay un Dios, y ese Dios, contrario a lo que mucha gente piensa, la Biblia sí dice que se nos ha revelado de forma tangible. No es como que decidí creer en Él aunque no lo pueda ver, porque aunque no lo puedas ver, Pablo dijo en Romanos 1:20 que Él nos muestra su eterno poder y deidad de una forma clara. La Biblia dice que las cosas que no se ven se nos han revelado o manifestado claramente a través de las que se ven. Que Dios, a partir de la creación, nos ha dado a conocer, dice Pablo de forma textual, su eterno poder y su deidad. Y es tan clara esa evidencia que Pablo dice: de modo que nadie tiene excusa. Y es lo que estaremos haciendo en esta serie de enseñanzas, respondiendo preguntas difíciles y en muchas ocasiones también aprendiendo, ¿verdad?, cuáles son las evidencias, en este caso, que apuntan a la existencia de un creador. ¿A qué se refería Pablo? Y hoy quiero abordar las respuestas concretas, porque de esto podríamos hacer series enteras, ¿verdad? Y quiero irlos segmentando por temas. Y hoy vamos a enfocarnos principalmente en una pregunta, y es el título de esta noche: ¿estamos aquí por casualidad?
Esta es una de las preguntas más importantes que tú y yo tenemos que responder. Olvídate de la apologética y todo eso. A lo mejor tú dices, soy creyente, no me tienes que convencer de nada. Pero mucha gente piensa que no está aquí porque Dios así lo determinó, sino que son productos simplemente de la casualidad. Si nosotros sabemos, creemos o logramos demostrar que Dios existe, entonces podríamos concluir también que Dios como creador ha hecho a su creación, que somos nosotros, al igual que todo creador, con un propósito. Pero si Dios no existe y somos producto de las fuerzas ciegas de la naturaleza, ¿verdad? Una causa fortuita que se llevó a cabo por medio de una serie de accidentes sucesivos, pues entonces no tenemos un propósito. Y como Pablo decía, comamos y bebamos, vivamos como nos dé la gana, que mañana moriremos y aquí se termina todo. Sabemos lo que la Biblia dice. Y te adelanto de antemano que no voy a estar citando versículos y versículos y versículos, porque la apologética apela a la evidencia interna, que es las evidencias de la Biblia, y esto sucede más cuando estudiamos bibliología, que es la confiabilidad de la Biblia. Pero cuando nosotros tratamos otros temas, como en este caso la existencia de Dios, la razón de existir de nuestro planeta, de nuestra vida, del universo, etcétera, la apologética trata principalmente la evidencia externa, que son descubrimientos históricos, arqueológicos, leyes de la ciencia, etcétera, que confirman la información que está contenida en la Biblia. La Biblia no es la palabra de Dios porque estos descubrimientos lo digan. Más bien, la Biblia es la palabra de Dios, y por eso es que todas estas cosas no la pueden contradecir. Pues Dios, el autor de la palabra y del universo, no va a contraponer las leyes del universo con lo que su palabra dice acerca del universo. Cuando ha habido ocasiones en la historia de la humanidad donde una aparente ley científica contradecía la Biblia, solo fue cuestión de tiempo para que se descubrieran nuevas cosas y que se confirmara que la Biblia estaba bien y que al ser humano simplemente le faltaba un poco más de información. De ahí que este famoso científico, Louis Pasteur, gracias al cual tomas tu leche pasteurizada, digan conmigo, Dios bendiga Pasteur, ¿verdad?, dijo esta famosa frase: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca de nuevo. Algunos podrán decir, Jesse, tú eres pastor, no eres científico, tienes toda la razón, y por eso es que no hablaré de estudios personales o cosas por el estilo, sino que estaré citando simplemente de una forma clara y comprensible para todos, al menos esa es mi intención, lo que otros científicos, tanto creyentes como no creyentes, han dicho al respecto, ¿verdad? Y respondiendo hoy, si estamos o no aquí por casualidad, si somos producto de un accidente o de la creación de Dios, quiero decirte que podríamos nosotros ver muchísima información al respecto, dependiendo en qué área nosotros nos enfocáramos. Podríamos hablar, por ejemplo, del argumento teleológico, se le conoce así en teología, a este argumento que apunta o señala o demuestra la existencia de Dios a partir del diseño presente en la creación. Y podríamos hablar desde lo micro hasta lo macro, de la complejidad de una célula, lo cual haremos en otros estudios, hasta el macrocosmos, para ver que ahí están las huellas del Creador, de cómo Pablo tiene razón al decir que Dios nos muestra su eterno poder y deidad a partir de la creación. Podríamos utilizar el argumento más famoso, más conocido, propuesto por un teólogo llamado William Paley, también apologista, que se le conoce como el argumento del relojero ciego. Y él básicamente dice que si tú encuentras una piedra al lado del río, puedes suponer que está ahí por accidente. Pero que si encuentras un reloj que funciona perfectamente, nadie en su sano juicio diría esto lo formaron los vientos y el polvo y la erosión con los miles de años. El diseño y la precisión del reloj avanzando cada segundo, cada minuto, cada hora de una forma sincronizada sería más que suficiente para que aún sin ver al diseñador tú concluyas: este reloj tuvo un diseñador. Y William Paley dice, así es también con el universo. Y veremos en otras semanas cómo el cuerpo humano es increíble. Yo les he dicho, analiza tu cuerpo, la estructura del ojo, del corazón, del cerebro, y date cuenta de la grandeza de Dios. Un día un hermano me escuchó, volteó a ver su panza y dijo, ¿así tan grande? Le digo, no me refería a eso, pero Dios es grande y nos los muestra a través de toda la creación.
Podríamos hablar acerca también de las evidencias de que todo tuvo un inicio, una causa, y la ciencia nos dice que todo objeto finito es causado por otro diferente a él. O sea que si demostramos que el universo tuvo un principio, entonces tendríamos también que reconocer que tiene que haber un agente más allá del universo mismo que le haya dado origen a ese inicio. Pero hoy, para no abarcar tantas áreas, ¿verdad?, me quiero limitar, como te decía, de una forma clara y directa al argumento que responde de la forma más precisa, porque de hecho está enfocado explícitamente en esto, ¿verdad?, a la pregunta de si estamos aquí o no por casualidad. Y este argumento se le conoce, si lo quieres anotar, yo les recomiendo que mañana, que se estrenará este mensaje en las redes de nuestra congregación, en el Facebook de un servidor a las 8 de la noche, lo vuelvas a escuchar y que tomes nota, porque estaremos viendo muchísima información muy compleja, y que, como te decía, pues mi tarea es tratar de transmitirla de la forma más clara posible, de que seas o no alguien que está relacionado con los términos que veremos, que no digas, híjole, tengo que estudiar un doctorado en química para poder entender, o en física o en astronomía para poder entender este mensaje, que todos podamos recibir esto independientemente de qué tan relacionados estemos o no con los términos. Este argumento, ya para entrar de lleno al tema, se le conoce como el principio antrópico. No tiene, queridos jóvenes, nada que ver con los antros, no es la ciencia que estudia los antros ni nada por el estilo. Este principio antrópico básicamente señala lo siguiente, lo leo de forma textual. La definición del principio antrópico es esta: enseña que todas las leyes, todas, y todos los parámetros de la física parecen, dice el principio antrópico, haber sido creadas cuidadosa y premeditadamente para hacer la vida posible sobre la tierra. ¿Por qué? Porque lo que estaremos viendo básicamente es que hacer pequeñísimos cambios en solamente alguna de las tantas leyes de la naturaleza que gobiernan y que regulan la vida sobre la tierra haría que la vida fuera completamente imposible. Este argumento termina comprobando, y el propósito de él es demostrar que estos ajustes son tan complejos que la vida no puede ser de manera alguna, es imposible que sea el resultado del azar, que tiene que ser el producto de un ajuste fino. También se le conoce de esta forma, como el ajuste fino, porque es justamente lo que señala. Hay un ajuste fino en el universo. El físico Paul Davies, en una de sus obras, God and the New Physics, perdón por mi inglés, vivo en Calimaya, ¿verdad?, dijo lo siguiente, lo cito textualmente para no alterar ni parafrasear. Paul Davies, no es porque algunos dicen, ay, los aleluyos, ¿verdad?, el pastor, no es el pastor. Estamos hablando de gente que, si tú investigas un poquito de su currículum, te vas a encontrar una o dos hojas solamente de todos los estudios que estas personas tienen, y muchos de ellos durante algún tiempo fueron inclusive escépticos o ateos. Es chistoso, pero muchos de los más grandes apologistas de la actualidad, antes de defender la fe, como Pablo, la perseguían, y en ese intento de desacreditar a Dios se terminaron encontrando con Dios. Este hombre dijo: es difícil resistir la impresión de que la presente estructura del universo, aparentemente muy sensible a las menores alteraciones en los números, ha sido más bien cuidadosamente planeada. Después él añade: la aparente milagrosa concurrencia. ¿Y por qué hablar de algo que parece ser milagroso? Ahorita lo vamos a ver, citando a otro científico en unos minutos. De estos valores numéricos debe permanecer como la evidencia más persuasiva del diseño cósmico. Él comienza a señalar que el cosmos no es producto del accidente, sino que tiene que ser, debido a esta precisión, el resultado de un diseño. Y si hablamos de un diseño, detrás del diseño hay un diseñador. Este mismo hombre, que por cierto antes era escéptico, en The Mind of God añadió: a través de mi trabajo científico he llegado a creer con más y más fuerza que el universo físico está armado con un ingenio tan asombroso que no podemos aceptar esto meramente como un hecho brutal. Yo no estoy afirmando que el hombre es cristiano, predica en la iglesia, no, desconozco cuál es su fe personal, pero un hombre que antes era escéptico, que ahora reconoce, tiene que haber una causa inteligente que haya hecho todo esto. Y hay mucha gente que
en su afán de no reconocer que tiene que ser un creador sobrenatural, con ingenio, con capacidad, con poder para hacer todo esto, empiezan a inventar otras teorías sin ningún sustento científico, y prefieren creer estas que reconocer lo que la Biblia dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mucha gente no es que no pueda creer en Dios, es que no quiere creer en Dios, porque a su carne no le conviene creer en Dios. Porque si reconocen que Dios existe, también tienen que reconocer que algún día se van a encontrar con Él. Llevan una vida tan perdida que lo que no quieren es arrepentirse. No quieren dejar sus tranzas, su inmoralidad, y por eso buscan cualquier pretexto antes que aceptar la existencia de Dios. Te sorprendería, si lo veremos más adelante en otros mensajes, ¿verdad?, que premios Nobel han sugerido la idea de que la vida en la Tierra fue plantada por extraterrestres. O sea, mientras Carlos Darwin quiso matar a Dios, ahora sus contemporáneos quieren resucitar a E.T. Porque terminan concluyendo, ¿no? ¿Sabes qué? Con tantos descubrimientos no pudo ser tan fácil como antes pensaban. Los científicos ateos de hace 100 años no tenían información que hoy tienen. Y hoy es tan compleja y surgen cada vez tantas nuevas y abrumadoras evidencias que ellos tienen que buscar otras teorías nuevas, porque las que tenían ya no les dan. Y llegan a este absurdo de decir, pues tuvimos que venir de los extraterrestres, lo que sea, con tal de no reconocer a Dios. Y es que, queridos amigos, el evolucionismo lo pinta tan fácil, como si habláramos de plastilina que vamos moldeando con nuestras manos. Pues ahí de repente en un caldo primitivo, ¿verdad? Un choque de energías y tuvimos la primer célula simple, pero fue evolucionando a través de los miles de millones de años en especies cada vez más complejas. Y tú ves las películas que le pasan a los niños, ¿verdad? Yo me sorprendí una vez que estaba viendo algo así con mi hija, cómo van modificando de repente al anfibio, le empezaron a salir patas, y luego las alas, te decía, como si fuera plastilina que tú puedes moldear y convertir la pata en un ala, y no es tan simple como parece. Lo que vamos a ver tan solo en este mensaje es que, de entrada, para que la vida sea posible, tenemos que encontrarnos en la galaxia adecuada, en el sistema solar adecuado y en el planeta adecuado. No es como que encuentras un planeta que tenía agua y allá hay vida, si no son maruchan. Porque es lo que mucha gente cree. Si encuentran agua hay vida. Una vez estando ahí, la siguiente pregunta para los ateos es: ¿cómo se originó esta vida unicelular, simple y sencilla? Pero no solamente cómo se originó. Puedes venirme con tus teorías de cómo se desarrolló la primera célula. Ahora explícame, ¿cómo a partir primero de materia inerte se creó la vida? Por cierto, algo que ni en laboratorio, en un ambiente controlado, han logrado hacer. Porque han formado, no recuerdo si son 2 o 3 o 5 o 6 de los 23 aminoácidos esenciales que se requieren para formar una proteína. No han podido hacerlo en ambientes controlados. En un ambiente primitivo, las condiciones no creaban la vida, la destruían, según la misma ciencia. Una vez que demuestren cómo a partir de químicos creas la vida, la siguiente pregunta es: ¿cómo se diversificó? ¿Cómo esa forma simple de vida evolucionó con el paso de los años a miles de millones de especies distintas? Lo cual, por cierto, es al día de hoy anticientífico. Porque para que esto suceda, de entrada, tiene que haber primero una modificación en el código genético de la especie. Porque no es como que, a las patas de repente pues se fueron adaptando al medio ambiente y para sobrevivir tenían que volar y le empezaron a hacer así y la pata se convirtió en ala. No, porque para que la pata se convierta en ala tiene que haber una modificación en la programación del ADN, porque el ADN es el que da las órdenes genéticas para que nuestro cuerpo funcione como funciona. Es como una computadora. Yo no es que agarro mi computadora y digo, ahora quiero de la nada empezar a hacer aquí cosas de arquitectura. Primero le tengo que instalar un software, un programa que le dé las órdenes a mi computadora para que desarrolle un programa de arquitectura. Tú tienes tu teléfono inteligente que puede hacer muchas cosas, pero para que las haga, primero tienes que instalarle una aplicación que le dé las órdenes. Esa es la función del ADN dentro del cuerpo humano y en las especies. No es que de repente el ser humano se tuvo que adaptar y empezó a volar. No puede haber una mutación en lo que se ve
sin que no haya primero una mutación en la programación que da las órdenes. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y por qué te digo que esto es anticientífico? Porque cuando hay una modificación en la genética o en el ADN, es lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como un síndrome. Y un síndrome no le da una mayor capacidad, sino que limita en muchas ocasiones algunas de las capacidades. Entonces, lo que los ateos están diciendo es que estas mutaciones ocurrieron en el pasado millones de veces, produciendo mejoras, cuando lo que la ciencia confirma hasta el día de hoy es que no hay una sola evidencia de que haya habido una mutación que haya producido una mejora, y que las pocas veces que estas mutaciones ocurren, lo que producen son síndromes y no mejoras. Y en medio de esto todavía la gente tiene el cinismo de decirnos a nosotros fanáticos, cuando el fanático es el que está entusiasmado ciegamente con algo. Y perdón, pero creer en algo que no se ha demostrado y que cuando ocurre produce desmejoras y no mejoras, y decir produjo miles de millones de mejoras en el pasado sin ningún argumento ni base en evidencia, creo que eso sí es ser fanático. Alguien puede estar en su mente pensando, ¿cómo no? Aquí está esta y esta y esta evidencia. Perdón, las supuestas evidencias que se han demostrado hasta ahora son de micromutaciones, no de macromutaciones. No confundamos las cosas. Una micromutación es un pequeño cambio en una especie. Son cambios que estaban contemplados dentro de la amplia gama de posibilidades del código genético de la especie. Querer utilizar una micromutación para justificar una macromutación, que es un cambio de una especie a otra, que según Génesis 1 Dios dijo, produzca la tierra, ¿verdad? Todo se iba a reproducir, las especies, los animales, las plantas, según su género, según su especie, según su naturaleza. Entonces Dios así lo estableció y así lo ha confirmado la genética hasta el día de hoy. Pero ¿qué hace mucha gente? Trampa. Dice, mira, aquí hay evidencias de pequeños cambios para querer con eso demostrar que es posible que haya habido a lo largo de millones de años grandes cambios. Hoy lo que sabemos es que son posibles las micromutaciones, pero esto no justifica una macromutación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tomo una liga y la estiro, todos pueden decir, bueno, está contemplado dentro de sus propiedades, porque es parte de su elasticidad, ¿verdad? Pero nadie se aventuraría a decir que la liga está camino a convertirse en una regla, porque una cosa es un pequeño cambio dentro de sus propiedades y otra cosa es cambiar por completo la especie. Que Usain Bolt haya corrido los 100 metros planos en menos de 10 segundos no significa que está camino a convertirse en una cebra. Que Michael Phelps haya nadado los 100 metros en, creo que fueron 20 segundos, te gana nadando a ti corriendo, ¿verdad? No significa que está camino a convertirse en un delfín. Que una mujer esté muy operada de la cara no significa que está camino a convertirse en la tigresa. Ah, no, ella sí, perdón, aquí sí no. Entonces, una macromutación no es tan simple como parece. ¿Y qué es lo que dice? No, es que a lo largo de los miles de millones de años, esos pequeños cambios graduales, imperceptibles al presente, produjeron macromutaciones en el futuro. Pero resulta que había especies que no podían aguantar pequeños cambios graduales, que para sobrevivir tuvieron que tener cambios radicales de un momento a otro. Algún día les puse el ejemplo de la jirafa, de cómo debido a la altura de su cuello, el corazón bombea la sangre, si no mal recuerdo, 7 veces más fuerte que la nuestra, pero cuando va a tomar agua, imagínate toda la sangre que se le va al cerebro, es como cuando te decía no te pares de cabeza en la pared porque se te va la sangre al cerebro, la jirafa se habría muerto, pero tiene válvulas que cuando va de recreo a tomar agua, regulan para que no bombee sangre al cerebro. Entonces tuvieron que mutar las válvulas, el cuello, el corazón, todo al mismo tiempo, o no habría jirafa. Cuando alguien te diga, demuéstrame que Dios existe, la jirafa. ¿Verdad? Y es una de muchas, de muchísimas. Ahora, no me quiero desviar, regresando al punto principal que es el principio antrópico, ¿verdad? El ajuste fino del universo. Voy a poner un ejemplo. Imagina que una nave llega a Marte y de repente las noticias sacan ahí las imágenes. Y ven alrededor de Marte una cúpula y encuentran un aparato como la consola que tienen aquí adelante, que tiene unos botoncitos, diales se le llaman, que pueden subir o bajar para regular los diferentes niveles de sonido. Esos diales en la cúpula regulan todas las fuerzas de la naturaleza. Todos los indicadores están finamente ajustados en donde tienen que estar para que la vida sea posible.
Índice de oxígeno perfecto, temperatura 21 grados promedio, humedad 50%. Además te encuentras que hay sistemas que reabastecen de aire, sistemas que producen comida, que generan energía y sistemas que se deshacen de todos los desperdicios. Cada fuerza de la naturaleza está perfectamente ajustada. La carga del protón, la masa del electrón, perdón, la masa del protón, todos los diales, todos los indicadores están donde tienen que estar. Pero además te encuentras con que cada uno tiene un rango enorme de posibilidades y que si tú mueves tantito una de esos pequeños botones, solamente uno de ellos, tantito que tú lo muevas, la vida de inmediato desaparecería. Pero están donde tienen que estar. Tocas uno de ellos, se mueren los marcianos. ¿Qué dirían en los noticieros? Miren lo que produjo las fuerzas ciegas de la naturaleza. ¿O dirían, se halló vida en Marte? Dirían, los marcianos existen. Cuando ven eso mismo en la Tierra, porque ahorita vamos a ver, es un ejemplo, ¿verdad? No es que la Tierra tenga como tal una cúpula con diales, pero así es como funciona. En vez de reconocer, hay un diseñador detrás de esto, dicen, fue el azar, las fuerzas ciegas de la naturaleza. Nos tocó dentro de los miles de millones de planetas estar en el que tuvo la suerte, donde todo estuviera acomodado para que la vida fuera posible. ¿Es esto así tan fácil como parece? Porque la lógica puede decir, son tantos planetas que puede que sí. El físico matemático Roger Penrose dijo en The Emperor's New Mind, la nueva mente del emperador, que este ajuste fino del universo requiere una precisión para hacer la vida posible, escucha esto, de una parte en 10,000 millones a la 123. ¿Qué significa esto? Vamos por partes. Toma esta cifra, 10,000 millones. Anota 10,000 y súmale 6 ceros y ahí tienes 10,000 millones. ¿Qué es 10,000 millones a las 123? Agarra tu teléfono y ponle 10,000 millones por 10,000 millones. La cifra que te dé, multiplícala por 10,000 millones. Y la cifra que te dé, multiplícala por 10,000 millones. Y haz esto durante otras 100, ¿cuántas llevamos? ¿4? Otras 119 veces más. Es una cifra que si tú logras pronunciar, yo te doy un Oscar, ¿verdad? Te ganas el cielo. No, nadie sabe ni, es infinito. Es un número que jamás podrás ni siquiera escribir. Bueno, esa cifra, en contra de una, según el físico matemático Roger Penrose, eran las posibilidades de que la vida en la Tierra fuera producto del azar ciego de la naturaleza. Matemáticamente, es más fácil que te vayas al espacio y le des 10 vueltas al planeta Tierra, que te venden los ojos y que avientes un tiro, un dardo al azar y que caiga en un blanco de menos de 1 milímetro, a que estos parámetros se hubieran desarrollado simplemente por azar para hacer la vida posible. Después de esto seguimos pensando que estamos aquí por casualidad. Después de esto la pregunta es, ¿quién es el fanático? ¿Estamos entusiasmados con Dios? Sí, a ciegas, por supuesto que no. Muchos creyeron sin ver, pero cuando Tomás le pidió a Jesús evidencias, le dijo, mete tu mano en mi costado. Que le haya dicho bienaventurados aquellos que creyeron sin ver, no significa que lo haya satanizado. Aquel que quiere respuestas, Dios se las ofrece. Cuando Juan Bautista fue encarcelado y le preguntó a Jesús si era el Mesías o esperaban otro, Jesús no dijo, ¿cómo es posible que el pagano de Juan esté preguntando, aleluya, que se vaya al infierno por pecador? No, le dio respuestas. Díganle a Juan las cosas que suceden, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, paralíticos andan, suegras son hechas buena onda, Cruz Azul fue campeón en esa época también, ¿verdad? Le respondió a la pregunta de Juan. Cuando alguien tiene dudas, Dios da respuestas. Los científicos no tienen explicación al ajuste fino descartando a Dios. Es tan abrumador este argumento para ellos que tienen que recurrir a teorías como estas. Ahí te va la menos descabellada. Porque te digo, algunos dicen los marcianos. Una de las más viables para el mundo científico es la teoría del multiverso, no multiuniverso, multiverso, así es su nombre. Y este básicamente señala que hay miles de millones de universos, produciendo diferentes planetas con diferentes, cada uno diferentes leyes y parámetros y ajustes. Haz de cuenta, lo explican así, como si habláramos del universo, el mar, perdón, todo el océano es el multiverso. Y cada burbuja del mar es un universo distinto, donde las leyes y parámetros y todos son distintas.
Y nos tocó así la suerte de que nos tocó vivir en la burbuja donde hay vida. No conocemos ni el 100% de nuestro universo todavía. Y ya se están aventurando a decir que hay miles de millones más. Y que pues somos bien suertudos. ¿Y qué evidencia hay si no hemos llegado ni a la mitad de nuestro universo? Pues ninguna. Pero como el otro es reconocer la existencia de un creador, mejor me quedo con la teoría del multiverso. Porque no quieren reconocer que hay una precisión que denota inteligencia y diseño. Veamos algunos ejemplos de este ajuste fino. La fuerza de la gravedad, si saben todos cuál es, ¿verdad? Gracias a la cual no salimos disparados al aire y tenemos los pies bien puestos en el suelo, perdón. La fuerza de la gravedad, imagina que una regla, un dial de esos, recorriera todo el universo en diagonal, todo. Y que pusiéramos marcas en este dial cada pulgada, cada 2.54 centímetros. Tiene que ser tan larga porque solamente así podríamos cada pulgada contemplar todas las diferentes escalas de fuerza que conoce el ser humano, por supuesto, desde la más pequeña, que es la fuerza de la gravedad, hasta la más grande, que es la fuerza atómica. Imagínate que esta regla o este dial regula solamente la fuerza de la gravedad. Tiene que recorrer todo el universo para poder contemplar todas las opciones, desde la más débil, que es la fuerza de la gravedad, y termina en la fuerza nuclear, que es la que mantiene a los protones y neutrones unidos en el núcleo, y también por eso no salimos disparados en millones de células al aire, ¿verdad? La fuerza nuclear es 10.000, escucha esta cifra, no 10.000, perdón, 100.000 millones de miles de millones, de miles de millones, de miles de millones de veces más fuerte que la fuerza de la gravedad. Por eso que la regla tendría que abarcar todo el universo para poder contemplar todas las diferentes opciones, desde la fuerza de la gravedad hasta la fuerza nuclear, cada pulgada, cada 2.54 centímetros. Solamente así podríamos contemplar todas las escalas posibles. ¿Sí me explico bien o necesitan como que ya vi la regla, brother, está bien chida, ¿verdad? Si tú movieras el dial de la fuerza de la gravedad, ojo, solamente una pulgada, ¿qué es una pulgada a lo largo del universo? Nada. Una pulgada representa en la escala de las fuerzas de la naturaleza un aumento de solamente una parte en 10.000 billones. Pero solo con ese pequeño aumento la fuerza de la gravedad aumentaría 1.000 millones de veces. Resultado, nosotros y todas las especies seríamos jalados tan fuerte que terminaríamos aplastados. La vida no sería posible. Dale un zape al de al lado si es de confianza, dile así te aplastaría para que entienda, ¿verdad? ¿Por qué la vida es posible? Porque contrario a esto, queridos amigos, querida familia, el dial, por así llamarle, está ubicado justo en el punto donde ni salimos disparados, pero tampoco somos aplastados. Es solamente un ejemplo de algunas de las leyes de la física sobre la Tierra, pero no solamente es la Tierra. Hay muchas cosas más, como te decía hace rato. Yo en la serie de Dios y la ciencia explico muchos más argumentos, pero quiero que sin tener que abarcar en tantos mensajes veamos más información todavía. Desde que Copérnico demostró que la Tierra, o más bien el Sol y los planetas no giraban alrededor de la Tierra, sino que era al revés, la Tierra alrededor del Sol, él y muchos ateos insistieron en que la Tierra no es un planeta importante ni significativo, que somos una mancha más en medio de todo el universo y que no tenemos ningún propósito y que no somos nada especial, que no somos la gran cosa, que simplemente existimos y que no tenemos ninguna otra razón más por la que vivimos aquí. Porque según ellos, pues bueno, esta es evidencia de que tiene que existir vida no solo en uno, sino dicen ellos en millones de planetas. Ve que tanto se aventuran a dar información sin sustento alguno. ¿Y qué dice la ciencia contrario a esto? Carl Sagan, este famoso astrónomo ateo, él dijo que tan solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, debería de haber aproximadamente 1 millón de planetas con vida. Eso fue lo que dijo. 1 millón de planetas con marcianitos por ahí, ¿verdad? Si todo esto es verdad, si tan solamente en nuestra Vía Láctea hay de 200.000 a 300.000 millones de estrellas como nuestro Sol, ¿no es posible que este hombre tenga la razón?
que sus cálculos no estén tan descabellados y que tú digas, bueno, entre esos 200, 300 mil millones de soles, ¿no habrá por ahí, como decía Carl Sagan, 1 millón de planetas orbitando alrededor suyo como el nuestro? No es después de escuchar esta cifra tan grande, pues tan descabellado, ¿verdad? No quedaría descartado el principio antrópico y sería posible entonces matemáticamente que hubiera lugares donde por accidente la vida fue posible simplemente por el azar de las fuerzas ciegas de la naturaleza. Aunque parece lógico, la respuesta es un rotundo no, porque es cierto, el universo no gira alrededor de la Tierra, pero eso no significa que la Tierra es un punto insignificante en medio de la nada. Tampoco es cierto que nuestro Sol es una estrella más promedio y sin importancia. Vamos a ver solamente algunos de los muchísimos ejemplos que confirman por qué esta afirmación está tan lejana de la realidad. Que Carl Sagan, tan aclamado, tan idolatrado por muchos ateos, estaba perdido en el espacio que tanto se dedicó a investigar. La vida, queridos amigos, hermanos, no es tan fácil de darse o desarrollarse como muchos creen. ¿Por qué? Porque aun cuando un planeta tuviera agua, como te dije hace rato, sigue sin ser suficiente para que la vida sea posible, porque no todo lo que se requiere es agua. Solamente una bacteria, ¿sabes tú de cuántos elementos necesita para existir? Una bacteria nada más. Una triste bacteria que te hace la vida imposible, que llega a matar a personas, requiere de 16 elementos esenciales. El ser humano de 26. Necesitaremos un planeta no con H2O, sino con 26 elementos esenciales para poder existir. ¿Sabes cuáles son los 4 principales? A ver, ¿quién no reprobó química? Ya ni te acuerdas de la tabla periódica, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En este orden que te los di nunca se te van a olvidar, porque la inicial del carbono en la tabla periódica es C, de hidrógeno es H, de oxígeno es O y de nitrógeno es N. Algunos recordamos al menos estos que son los básicos, ¿verdad? Ya los demás, berilio, y te acuerdas de repente eran cosas tan raras, ¿verdad? Si tú los acomodas en este orden, C, H, O, N, formas la palabra chon. Digan conmigo, necesito el chon para sobrevivir. Dirá al de al lado, sin chon no hay vida. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero no solamente es el chon, además requerimos fósforo, calcio, azufre, junto con otros elementos secundarios que también son indispensables para la vida. Las bacterias son 16 elementos, el ser humano dijimos estos 26 y todas las especies intermedias también una cantidad de elementos intermedios, ¿verdad? El problema aquí que mucha gente no sabe es que no cualquier planeta tiene estos elementos o ingredientes químicos, por así llamarles, en las cantidades y formas necesarias, como sí los tiene nuestro planeta. Vamos a ver, porque aunque sí hay miles de millones de planetas, no es que en cualquiera puede haber vida. Ahorita lo vamos a explicar. Pero antes de ir allá, vamos a suponer que encontraron un clon del planeta Tierra. Mismo tamaño, parámetros, leyes, ingredientes, masa, temperatura, es igualito al planeta Tierra. ¿Habrían encontrado vida? Eso seguiría siendo insuficiente para hacer que la vida fuera posible, todavía. ¿Por qué? Vamos a explicar esto. ¿Por qué no cualquier planeta puede tener los elementos de la Tierra? ¿Y por qué aun cuando los tuviera, seguiría sin ser insuficiente? El planeta no podría sobrevivir tan fácilmente porque estaría expuesto a otras amenazas externas, no solamente las cosas internas, lo vamos a ver. Antes quiero citar algo acerca de estos ateos famosos astrónomos. Ya mencionamos a Carl Sagan, pero también Frank Drake, junto con Carl Sagan, enviaron, escucha esto, un mensaje al cúmulo globular M13, que es un lugar lleno de estrellas, donde según ellos debía de haber vida inteligente. Y dijeron, alguien va a recibir este mensaje, ¿verdad? Contrario a lo que ellos afirmaron, hoy sabemos que esto no es así. Que los lugares donde hay miles de millones de estrellas, la lógica humana a primera instancia, como hace rato citamos a Luis Pasteur, un poco de esencia, aleja de Dios. No, hay tantas estrellas, debe de haber vida. Mucha ciencia te acerca de nuevo, porque hoy la ciencia confirma que lugares donde hay muchas estrellas son lugares donde no es tan fácil que existe vida. ¿Por qué?
porque significa que son galaxias muy viejas o estrellas muy viejas que carecen de los elementos necesarios. Lo voy a explicar. En el inicio de todo, ¿qué dice la Biblia? Que entonces dijo Dios, sea la luz. Mucho tiempo los ateos utilizaban el Big Bang como un intento de descartar a Dios. Hoy muchos apologistas cristianos creen en el Big Bang, pero dicen, no descarta a Dios, al contrario, lo confirma. Es el inicio de la creación bíblica, esta explosión. Si el Big Bang fue real, significa que hubo un comienzo. Si hubo un comienzo, tuvo que haber alguien que diera origen a ese comienzo. De ahí que muchos ateos dicen, no es que hubo un inicio. Es que de repente el universo se va expandiendo, porque también está demostrado que se va expandiendo, o sea que en algún momento, si regresáramos el tiempo, se contrae. Y hubo un momento donde todo emergió. Y de ahí ellos dicen, es que si reconocemos que todo emergió, tuvo que haber un inicio. Y si hubo un inicio, hubo alguien que dio origen a ese inicio. Así que su conclusión es que seguro llega el punto en el que se expande tanto que explota, se contrae y vuelve a comenzar. ¿Qué evidencia hay? Ninguna, pero Dios no existe. Fanático. Es así de cucú, ¿verdad? Entonces, en ese gran comienzo, las primeras estrellas que se formaron únicamente tenían hidrógeno y helio. Eran los ingredientes que las componían nada más. Los elementos más pesados fueron sintetizados o cocinados dentro de ellas. Cuando explotaban como supernovas, estos elementos pesados salían disparados al espacio, se fusionaban con otras estrellas, donde volvían a mezclarse con otros elementos pesados que estaban siendo cocinados, por así decirlo, y cuando volvían a explotar, salían disparados con los nuevos elementos y llegaban a las más nuevas, y así sucesivamente. Y por eso es que solamente las estrellas más nuevas en la creación son las que tienen mayor cantidad de elementos. Ya me están viendo como si de verdad me hubiera echado un churro de mota. Lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a imaginar que este lugar, que es una representación del universo, tiene hasta allá el fondo, olvídate de estrellas, vamos a ponerlo con este ejemplo, hornos de cocinar. Y queremos hacer un gran pastel, pero un pastel requiere de algunos ingredientes: harina, leche, azúcar, huevos, ¿qué más? Saborizante, mantequilla, esta cosa para fermentar, ¿cómo se le llama? Levadura, todo esto. Entonces, necesitas tener a todos los ingredientes en una misma charola, mezclarlos en el orden correcto, etcétera, etcétera, para formar un gran pastel. En los hornos de hasta allá atrás solamente tienes harina. Luego tienes hornos con huevos, y luego hornos con leche, luego con mantequilla, y así vas avanzando. Y de repente se sobrecalientan tanto los hornos de atrás que explotan y la harina cae a la siguiente fila de hornos. Y de repente se mezcla la harina con la leche y se sobrecalienta y explota y cae a la que sigue, donde había también huevos. Y luego se sobrecalienta y explota y cae a la que sigue. Y así sucesivamente, cada mezcla de ingredientes se va pasando a la siguiente fila de hornos hasta que llegamos a los últimos. Nadie puede voltear y decir: aquí hay 5 hornos, pero allá atrás hay otros 200. Yo creo que en cualquiera de ellos se puede hacer un pastel. No, porque no tiene los ingredientes necesarios. Solamente los hay en los últimos. Cada horno representa las estrellas. Las más viejas solamente tenían estos mínimos ingredientes que no servían para hacer un pastel. Fue a través de la explosión sucesiva de unas tras otras, que se dio en el grupo de estrellas más recientes la posibilidad de que, debido a tener todos los ingredientes, la vida fuera posible. Las estrellas más viejas en los cúmulos globulares, debido a su temprana formación en el tiempo de la creación de Dios, carecen de los elementos esenciales para que la vida sea posible, porque básicamente solamente tienen harina, nitrógeno y helio. No es posible hallar vida humana en planetas antiguos donde hay miles de millones de estrellas, por estas razones. ¿Sí me explico o no? Entonces, esto descarta un gran porcentaje, ahorita lo vamos a ver. Pero además de esto, el tener a muchas estrellas juntas en una región, como creía Carl Sagan, en el cúmulo globular M13 hay tantas que ahí debe de haber vida. No aumenta la probabilidad de vida, al contrario, la disminuye. Porque no solamente lo que ya vimos, sino que además
esta acumulación de estrellas no permite que haya órbitas circulares y estables, lo cual es indispensable, lo veremos en unos minutos, porque el empuje gravitacional de tantas estrellas crea órbitas elípticas en forma de huevo o con órbitas irregulares, que dentro de muchos problemas llevaría a los planetas a tiempos de extremo calor o de extremo frío, haciendo la vida imposible. Ahorita vamos para allá. Entonces, no solamente se trata de las características del planeta, sino de dónde está ubicado. Curiosamente, nuestro planeta está ubicado en un punto estratégico. Hay 3 tipos de galaxias. Galaxias con espiral o en forma de espiral, que es como la nuestra, que es básicamente como dar vueltas de forma uniforme alrededor del púlpito. Elípticas, como en forma de huevo. Entonces imagínate que este púlpito fuera el Sol y de repente nuestro planeta da la vuelta y se aleja demasiado o se acerca demasiado, o de repente se aleja y pasa por una zona de asteroides. Son muchos problemas cuando la órbita no es regular. Y las irregulares que andan de aquí para allá, pues peor todavía, ¿verdad? Nuestro tipo de galaxia, dentro de muchas cosas buenas, provee de zonas seguras, porque cada galaxia tiene zonas variables de formación de estrellas, y créeme que ni tú ni yo queremos estar cerca de un lugar donde están surgiendo nuevas estrellas. Son lugares peligrosos. Tampoco queremos estar cerca de un hoyo negro o algo por el estilo. No queremos estar dentro de lugares donde están explotando las supernovas. No son lugares seguros para vivir. Nuestra galaxia nos ubica en un área segura, porque esas áreas de riesgo están justamente en los brazos espirales, en las partes externas, y nosotros estamos situados entre los espirales de Sagitario y de Perseo. Si nuestra galaxia tuviera una órbita elíptica o irregular, ¿qué es lo que sucedería? Que habría momentos en los que estaríamos demasiado cerca de esas zonas, poniéndonos en verdadero peligro. Si te daría miedo ahorita viajar a Ucrania, imagínate estar dentro de esa zona. Entonces vivimos en el planeta adecuado, pero además del planeta adecuado, dentro de la galaxia adecuada. Pero no solamente es eso, sino que dentro de la galaxia estamos en una ubicación especial. Porque si estuviéramos más cerca de estos brazos espirales o más al centro de la galaxia, donde haya un agujero negro, aún con el planeta correcto, la vida sería destruida. La pregunta aquí es, ¿cuántas galaxias hay como la nuestra? Es cierto, la mayoría de las galaxias, dirían los ateos, son espirales, sí, pero son menos masivas. Es decir, son más pequeñas y con menos estrellas y menos luminosas que la nuestra. La nuestra está en el 2% de las galaxias que son más masivas y más luminosas, lo cual es indispensable para la formación de la vida. ¿Por qué? Porque cuando no hay tantas estrellas, ¿qué significa? Menos hornos, por lo tanto menos ingredientes. Entonces, galaxias donde hay una saturación de estrellas, la gravedad crea órbitas irregulares, son generalmente estrellas más viejas, donde no hay los elementos más pesados, más recientes, pero galaxias con muy poquitas estrellas tampoco tenían posibilidad de crear tantos elementos. Se requiere un equilibrio entre estos dos polos opuestos, y este equilibrio solamente lo provee el 2% de las galaxias. Estamos dentro de ese 2%. Entonces cuando te dicen, es que hay miles de millones de estrellas, sí, pero dentro de esos miles de millones resulta que están ubicados en galaxias donde solamente el 2% cumple con los requisitos para que la vida fuera posible. ¿Por qué? Porque una o es demasiado vieja o la otra tiene muy pocas facilidades de crear todos los ingredientes para preparar el gran pastel. Estamos, querida familia, en el mejor de los lugares posibles para que la vida se pueda llevar a cabo. No hay a la fecha otra ubicación, otro lugar que sea más apto para la vida que el sistema solar. Ahora, esto sigue sin ser suficiente para que la vida sea posible, porque aún con todos estos requisitos se requieren más parámetros y más ajustes para desarrollar la vida. Dentro del sistema solar, todos sabemos que somos el único planeta con vida. O sea que no es solamente galaxia correcta, sistema correcto, sino que además planeta correcto en la ubicación dentro del sistema, también correcto. No es solamente estar en el espacio correcto, sino que aún estando dentro de él, el planeta tiene que cumplir con ciertos requisitos y la Tierra también los tiene. Estamos en la Vía Láctea y dentro de la Vía Láctea, en el mejor lugar posible, el sistema solar. Y dentro del sistema solar, en un lugar estratégico.
Un par de ejemplos nada más. Júpiter está más hacia afuera de nosotros. Júpiter tiene una masa 300 veces más grande. ¿Sabías que nos ha guardado de impactos de cometas, de meteoritos? Es como un gran guardaespaldas que Dios nos puso. Aún la Luna también tiene pequeños cráteres, muchos de ellos impactos en el pasado de meteoritos que nos guardó. En 1994, por ejemplo, el cometa Shoemaker-Levy 9 impactó Júpiter. Dios, cuando creó todo, hasta nos puso guardaespaldas. Uno grandote como Júpiter y otro chiquito pero picoso como la Luna, que está dando vueltas alrededor de nosotros como satélite. Gloria a Dios que no hay ningún planeta que se llame Adame que haya sido guardaespaldas, porque ahí sí nos hubiera pegado todo, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo, la zona donde está nuestro planeta está dentro de lo que los astrobiólogos llaman como la zona habitable circunestelar. Digan conmigo, zona habitable circunestelar. Investígalo si no me crees. Es la región alrededor de una estrella, en este caso el Sol, donde puede haber el líquido suficiente sobre el planeta para que la vida sea posible. Si tú te alejas o te acercas y te sales tantito de esa zona habitable circunestelar, ¿qué es lo que pasa? Más cerca del Sol, un poquito más para dentro de esa zona, demasiado calor haría que el agua se evaporara, arderían los océanos, la vida no sería posible. Un poquito más lejos, nos congelamos. Estamos justamente en el rango necesario. Acercarnos o alejarnos un 5%, lo cual en términos galácticos es nada, haría que la vida fuera imposible. Nuestro Sol, te hablaban hace rato de 200 a 300 mil millones de estrellas. Pues seguramente hay alguna por ahí como el Sol y tiene algún planeta como la Tierra y la vida es muy fácil que se dé. No, el Sol, que es indispensable para la vida, tiene también características específicas. Su masa es 300,000 veces más grande que la del planeta Tierra. Y muchos años creyeron que había muchas estrellas iguales y que no era tan importante. Hoy se sabe que no es así. El Sol está dentro del 10% de las estrellas masivas del universo. El otro 90% se les conoce como enanas rojas o enanas G, y no dan para que un planeta alrededor de ellas tenga vida. Ahí cuando conozcas a alguien medio chiquito y le quieras poner apodo pero no quieres que te surta, dile estrella del 90% del universo, ¿verdad? Estas, debido a que tienen mucho menos masa, no pueden dar vida a ningún planeta que orbita alrededor de ellas, por muchos factores que explico en una serie que titulé Dios y la ciencia, que pueden ustedes escuchar luego ya en audio, la tengo en MP3. Aparte del Sol, la Luna cuya masa y distancia también son idóneas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a través de la fuerza de atracción que ejerce sobre la Tierra tenga una inclinación exacta y gracias a eso, ¿verdad? Es que en su movimiento de rotación y de traslación, esa inclinación sea perfecta para que la vida sea posible y nos ayuden las mareas. En fin, podríamos seguir, querida familia, queridos amigos, toda la noche hablando de ejemplos en el macrocosmos, fuera del planeta o dentro del planeta. Podríamos hablar del albedo de nuestro planeta, que es la zona básicamente que refleja el Sol, porque si tuviéramos superficies que lo absorbieran se sobrecalentaría, pero justamente tenemos el porcentaje adecuado para que la luz solar sea reflejada, ¿verdad? La masa del planeta, tantas características, que por eso es que físicos matemáticos, astrónomos concluyen, es más fácil vendarte los ojos, dar vueltas alrededor de la Tierra, aventar un dardo al azar y que den un blanco de menos de 1 milímetro, a que todo esto sea simple y sencillamente producto del azar, de las fuerzas ciegas de la naturaleza. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Si me apoyan con el teclado, por favor. ¿Estamos en el planeta correcto? ¿Con el Sol correcto? ¿Con la Luna correcta? ¿Con los planetas correctos? ¿Con el sistema solar correcto? ¿Con la galaxia correcta? ¿Con las leyes correctas? ¿Con todos los parámetros que se requieren, con todos los ingredientes? ¿O crees de verdad en la fe ciega para aceptar que esto es producto del azar? ¿O reconoces esto no es el resultado de un montón de hornos que explotaron
y que casualmente formaron un pastel. Esta es la obra del mejor pastelero. Esto no es producto de las fuerzas ciegas de la naturaleza. Somos la obra de Dios. Y si somos la obra de Dios, no estamos aquí por casualidad y tenemos un propósito. Y esto es lo que su palabra dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en ese principio Dios dijo también: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y del polvo de la tierra, donde ya Él había puesto esos elementos, sopló y nos formó. Y Él creó esta variedad de especies que de otra forma no podemos aceptar de dónde vinieron. Y no solamente nos creó, sino que nos creó con un propósito. Murió por nosotros en la cruz del Calvario, según Apocalipsis 13:8, desde la fundación del mundo. O sea que no fue improvisando, sino que Él ya sabía lo que iba a pasar con nuestras vidas y lo que iba a hacer con nuestras vidas. Y como le dijo a Jeremías: antes de que te formase en el vientre de tu madre, antes de que nacieses, te santifiqué. Y le dijo a él: te di por profeta a las naciones. Querido hermano, querido amigo, ni estás aquí porque Chita y King Kong se enamoraron y casualmente tuvieron hijos y tú eres parte de su descendencia, aunque tu abuelo parezca el eslabón perdido y tu marido se comporte como chango. Estás aquí porque Dios, dice Hebreos, estableció los límites de nuestra habitación y prefijó los tiempos. Él te quiso en este mundo por una razón. Él tiene un propósito para tu vida. Él, según Efesios, nos preparó para que anduviésemos en buenas obras. Y Él tiene un plan para tu vida. Y nos exhorta en su palabra a que dejemos de ser como todos, Romanos 12:2, y que renovemos nuestro entendimiento conforme a la verdad de su palabra, para que podamos comprobar, vivir, palpar, experimentar su voluntad, que para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. No le creas más al farsante de Satanás, que a través de mentiras te ha querido engañar para alejarte de tu propósito. Y hoy, dentro de todo esto que sé que fue muy complejo y la 123 y ¿qué dijo? ¿Verdad? Solamente cuando estés en medio de problemas, cuando pierdas la esperanza, el propósito, la razón de vivir, el ánimo, sal a la calle, voltea al cielo. Acuérdate, los cielos cuentan la grandeza de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y a cada estrella le llama por nombre. Y piensas que tu vida se ha salido de control. No es así. Él también te conoce por nombre y apellido. Y mira hacia arriba o mira hacia una célula en un microscopio y date cuenta de la grandeza de Dios. Y recuerda que tú eres parte de esa creación. Que cuando Él estaba creando todo eso magnífico que vemos, también pensó en nosotros y en su mente. Ahí ya existíamos. Y ahí, fuera de los límites del tiempo, en la eternidad, en la mente de Dios, fuimos creados y diseñados con un propósito. Jamás, ni por un segundo, pienses que eres producto de un accidente. A lo mejor no estuviste en la mente de tus padres, pero siempre has estado en la mente de Dios. Quizá no estás en los planes del hombre aquí en la tierra y te rechaza, pero siempre has estado en los planes y en la mente del creador del universo. ¿Qué te importa si el hombre aquí te rechaza? Si el creador de todo esto tan maravilloso pensó en ti y en mí y nos creó con un propósito. Y basta con volvernos a Él, no para que nos fastidie la vida, sino para que nos enseñe cómo comenzar a vivir. Ya no le creas más al farsante de Satanás, el padre de mentira. Y hoy sal de este lugar completamente convencido que hay un propósito para tu vida, que tomado de la mano de Dios lo vas a descubrir, y que fuiste diseñado por el máximo arquitecto y único de todo el universo. Si tú y yo fuéramos un pastel, no seríamos cualquier pastel hecho en serie por accidente, sino imagina a Dios como un pastelero poniendo cada ingrediente,
Porque así es. El ADN de cada quien es único y será un tema futuro que veremos. No agarro y digo, ¡prum!, todos en serie. Él puso los ingredientes correctos en el orden correcto para hacer de ti la persona única que eres. No hizo clones, hizo personas únicas, cada una con una identidad distinta. Pero hay algo en común que todos compartimos, y con esto termino. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Y si tú no has nacido de nuevo y tienes una religión pero no una relación, Él te llama a que seas su hijo. Él dice en su palabra que te amó tanto que dio la vida de su hijo unigénito, Juan 3:16, para que si tú hoy crees en Él no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Dice Juan 1:12 que los que creen en Él, Dios les dio el derecho, y que le recibieron, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Él te está llamando a ser adoptado y a que descubra su propósito como hijo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Dios, gracias, porque en medio de tanta información quizá hay cosas que no quedaron claras, pero hay una que sí nos queda clara. Todo esto, aun cuando es solamente un resumen de mucha más información que podríamos ver, nos deja claro que no estamos por accidente, que no somos producto de la casualidad, somos producto de tu creación. No estamos aquí porque millones de hornos explotaron y de repente una serie de coincidencias hizo la vida posible. Estamos aquí porque tú quisiste hacer un gran pastel. Y aunque no lo merecíamos, formaste al hombre. Y aunque el hombre se perdió, diste tu vida por él en la cruz del Calvario para rescatarlo. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Porque digamos que si se tratara de nosotros seríamos el peor pastel, echado a perder. Pero gracias a tu sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos declaró justos, que nos perdonó, que nos adoptó, es que nos haces tus hijos, es que nos das vida y vida eterna. Dile: Dios, renuncio a la idea de creer que soy producto de la casualidad y salgo de aquí con la firme convicción de que fui creado con un propósito y quiero vivir en él, descubrirlo, experimentarlo, palparlo. Perdóname si he vivido lejos de ti, me arrepiento de mis pecados y hoy te pido que vengas a reinar a mi vida. Gobierna en mi corazón, sé mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Padre y mi amigo. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti, Señor. Hoy te rindo mi vida y te pido que me enseñes a vivir de acuerdo al propósito bueno, agradable y perfecto para el cual tú me creaste. Gracias por esa oportunidad. Gracias, Señor, por todo el universo. No sabemos si es necesario todo esto para que la vida sea posible en ese pequeño punto, pero gracias porque en medio de todo, en ese pequeño punto, tú pusiste vida. Y el creador de todo esto tan grande bajó ese pequeño punto a dar su vida por nosotros, para darnos vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.